Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has sido fiel, tú has sido misericordioso, Padre, con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú muestras tu fidelidad y tu amor a nuestras vidas, a nuestra familia, Padre. Gracias, Señor, porque tú demuestras, Señor, tu amor y tu perdón, Señor, hacia nosotros, Señor, en que aún siendo pecadores, Señor, tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, simplemente por amor. Porque así tú amas tu creación, así tú amas a tus hijos, Padre. Perdónanos, Señor, si a veces no correspondemos ese amor tan grande que tú diste, Señor, para tu creación, para tus hijos, Padre. Perdónanos, Señor, porque a veces somos infieles, Padre. Y realmente no merecemos, Señor, ese amor tan grande, Señor, tu misericordia, Padre, tu salvación, el sacrificio de tu Hijo en la cruz por nosotros, por amor, Padre. Enséñanos, Señor, a cada día poder corresponder tu sacrificio, poder corresponder lo que tú haces por nosotros, lo que tú has hecho, lo que tú estás haciendo y lo que tú vas a hacer con nosotros y con nuestras generaciones, Padre. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar en este día, Señor, aquí en tu casa, congregarnos, Padre, estar todos juntos en comunión, Padre, como hermanos, en armonía, Padre, para exaltarte a ti, Señor, pero también para recibir de ti, de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Como no hay pantalla, ¿cuántos traen Biblia? Digo, que debemos de traer. Les voy a estar pidiendo que me ayuden a leer ciertos versículos, digo, para hacerlo un poquito más y no, digo, a la falta de pantalla y todo eso. ¿Ok? Ahora, ¿este mes qué se celebra? El mes, ¿verdad? Hoy no es el Día del Padre, pero digo, el mes lo amerita, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco acerca del deber de los padres hacia los hijos y hacia nuestras generaciones, ¿ok? Y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos de aquí somos papá, mamá? ¿Ok? ¿Se acuerdan la primera vez que tuvieron a su hijo en sus brazos? Su primer hijo. ¿Sí? ¿Qué sintieron? Miedo, emoción, un montón de sentimientos, ¿no? O sea, miedo, o sea, así como que emoción y miedo la otra, ¿no? ¿Qué más? Nervios, alegría, así como que no te la creías, ¿verdad? Así como que agarrabas una cosita así y decías, es mío, exactamente, o sea, es exactamente eso, así como que, ¿de dónde salió esto tan hermoso si yo estoy bien feo, no? O sea, y es lo que normalmente sentimos con nuestro primer hijo, así como que, ¿qué onda con esto, no? Entonces, incertidumbre, miedo, o sea, digo, y nosotros, digo, nada más hay un testimonio, no, o sea, nosotros nos casamos y a los 3 meses, pues nos embarazamos de volada, lo que íbamos 3 meses, y nosotros así como que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a decir a nuestros papás? Y yo así como que, pues ya estamos casados, o sea, tranquilo. Nosotros, o sea, como que del shock tan así de que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, en la vida sí están muy bonitos los hijos, así como que ajenos, ¿no? Pero ya cuando son de uno, tú dices así como que, digo, cuando apenas andas en eso, ¿no? Entonces, no, ya cuando uno los tiene, dices, pues ya son tuyos, ¿no? Ya no le arregles, ¿verdad? Pero es un temor, la verdad. ¿Por qué? Porque es una vida la que se nos ha puesto en nuestras manos. Es una vida. Y nosotros somos responsables de la vida que Dios ha puesto en nuestras manos. Y nosotros les decíamos así como que, me acuerdo que yo no quería que saliéramos del hospital, porque pues bien padre del hospital iba la enfermera, iba y lo checaba en la noche, iba y le daba de comer, iba y lo estaba revisando y le checaba pues, sus signos vitales, su temperatura y lo estaba revisando, ¿no? Y decía, no, yo no me quiero ir del hospital, y voy a llegar a la casa y ¿qué voy a hacer? Yo no sé. Y en la noche, digo, típico del papá, de que iba y le hacía así con el dedo en la nariz a ver si estaba respirando, ¿no? Digo, y es algo que nos causa temor. Digo, obviamente es un cúmulo de emociones, de sentimientos, o sea, todo revuelto. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en nuestras manos. Así es la paternidad o la maternidad. Yo pienso que a lo mejor con las mamás es algo mucho más especial, porque ellas lo llevaron dentro de ellas y ellas lo alimentan.
Entonces es algo mucho más especial con las mamás que con los papás. Pero aún así, no deja de ser una vida que Dios ha puesto en nuestras manos. Y en nosotros cae la responsabilidad de poder ayudarles a que se puedan desarrollar y que puedan cumplir el propósito de Dios que Dios ha puesto en sus vidas. Es parte de nuestra responsabilidad el ayudar a nuestros hijos a que ellos lo puedan cumplir. Aunque no queramos, va implícito. Es parte de lo que nosotros debemos hacer como papás de nuestros hijos. Debemos de protegerlos, debemos de cuidarlos, debemos de alimentarlos. Pero aparte de todo lo material o todo lo secular que debemos de hacer, nuestra responsabilidad es desarrollar en ellos ese potencial y ese propósito que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Sí? Esa es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En el trabajo, si te cambian de puesto o si te asignan una tarea nueva, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente te capacitan para hacerlo, ¿verdad? Te dan un entrenamiento, aprendes, dices, pues bien fácil y hago así y ya. Y si no, pues te pregunto, ¿verdad? Pero como papá, ¿cómo nos capacitamos para desarrollarnos como papás? Yo sé que hay de repente cursos de que escuela para padres y todo ese show, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo nos capacitamos? ¿Verdad que no? Sobre la marcha, y pobre el primer hijo porque es el primero que aprendimos, y con la abuela y esto y el otro y preguntando, ¿verdad? Pero ¿cómo nos capacitamos realmente? No hay. Es algo que nace. Yo me quedo asombrado, por decir, en la naturaleza, los animalitos, la perrita, la Lola, cuando tuvo los perritos. ¿Quién le dijo a la Lola, la perrita de nosotros, que tenía que empezarles a lamer el cordón umbilical para quitárselo? Y que los tenía que proteger. O sea, ¿cómo se les desarrolló ese instinto materno a los animales para poder hacer las cosas? ¿Sí? Obviamente no es una comparación decir animales con los humanos, no, pero me refiero, cuando nosotros somos padres, madres o padres, inmediatamente como que algo se despierta en nosotros. Se desarrolla ese instinto paterno. Nosotros de por sí somos así como que protectores, pues más, ¿no? Así como que, hey, el niño, hey, chécale, hey, bien dormido, no, pero hey, está llorando, dale el biberón. Y ahí estás y te despierta. Es algo que se desarrolla en nosotros, ¿no? Pero esa aventura de ser padres comienza desde el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque hay un cuidado durante todo el embarazo. Y durante todo el embarazo estás yendo a las revisiones, y estás viendo y estás monitoreando y va bien y todo. Y desde ahí nosotros ya empezamos con esa responsabilidad antes de que nazca. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que llevar una dieta en especial, tiene que cuidarse, tiene que ver que no suba tanto de peso y todos sus análisis y todo lo que tiene que hacer. Ya desde ahí empieza una responsabilidad a nosotros como padres en el cuidado de nuestros hijos. ¿Sí? Desde ahí, aunque no nos hayan capacitado para hacerlo, simplemente Dios despierta en nosotros ese sentido. ¿Sí? Que muchas personas no lo tienen, pero eso es lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Desde ahí comienza nuestra responsabilidad. Y después viene que, pues como van creciendo los hijos, que le empieza la aventura ahí de empezarles a cambiar los pañales, y que le estás cambiando el pañal y ya te salpicó, y ya te embarraste, y es toda una aventura, la verdad, o sea. Y después que empieza a ir al kinder, y la primera vez que lo soltaste en el kinder y ya pasaste 6 horas sin él, y la mamá llora y llora porque lo dejó al huerco, y a veces el huerco llora, a veces va todo contento, pero la mayoría de las veces llora. Y la mamá pues también se regresa llorando ahí toda con el corazón apachurrado. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que dejó al niño en la guardería o en el kinder. Y luego pues ya pasó del kinder a la primaria, ¿no? Pues la primaria, y luego que de la primaria a la secundaria, y nosotros era así como que, yo me tuve que sentar con Andrés, María estaba ahí, y yo empecé a hablar con él, y le dije, la primaria es muy diferente a la secundaria, el ambiente es muy diferente, lo que tú vas a vivir, a lo que tú te vas a exponer con las amistades, y sobre todo ahorita que todo está al alcance de un clic en el celular. Le dije, ¿a qué te vas a exponer? Te vas a exponer al bullying, te vas a exponer a las muchachitas, te vas a exponer a la pornografía, te vas a exponer a todos los riesgos, todos los peligros
que nuestros hijos se exponen. Y nosotros como papás, pues ahí preocupados por ellos, ¿no? Y luego ya terminó la secundaria y ya pasa la prepa, pues más todavía, o sea, conforme van creciendo, no, más peligros y más expuestos, o sea, más responsabilidades en ellos y en nosotros como papás al estar al pendiente de nuestros hijos. Y eso nunca se acaba. Y de repente que, ay, ¿qué carrera voy a estudiar? Y no saben ni qué carrera va a estudiar. Y ahí el estrés de que, ay, ¿qué va a estudiar mi hijo? ¿Quiere estudiar nutrición? No, pues no va a ser ingeniero como el papá. Eso no importa, ¿verdad? Porque no es lo que uno quiere, es lo que realmente Dios ha puesto en la vida y el propósito de ellos. Y nosotros debemos de ser lo suficientemente capaces y maduros para poder entender y ayudarles en ese desarrollo a nuestros hijos, ¿sí? Y después terminó la carrera y ya tiene novia, santo Dios, tiene novia. Y después que se va a casar, Señor, ayuda, lo que sea, realmente la ayuda idónea. Que no sea cabezón como yo, que no te dice casi, Señor, pero sí me explico, o sea, nuestro trabajo como padres no acaba. Yo lo veo todavía con mi mamá, todavía se preocupa y se estresa por mis hermanos y por nosotros. Y que hay algo, hijito, y mamá, ya tranquila, o sea, no pasa nada, yo sé cómo hacerlo, Dios me va a ayudar y vamos a hacerlo, ya, o sea, pero digo, las mamás nunca, y los papás nunca dejan de preocuparse. La responsabilidad del trabajo de uno como padre nunca termina. Empieza desde el momento de la concepción y termina cuando Dios nos llama a su presencia. Ese es el trabajo y la responsabilidad de nosotros como padres. Ese es, y así ha sido diseñado. En la Biblia vemos muchos ejemplos así, ¿sí? Que nuestro trabajo como padres nunca va a terminar. Desde, como les dije ahorita, desde que se concibe ese embrión. ¿Quién me puede ayudar a leer Salmo 139? 13 al 16. Salmo 130. El primero que lo tenga, lo puede leer así fuerte. Del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Por qué qué? Tú formaste mis entrañas. Dale. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hasta el 16. Hasta el 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, ¿ok? Bien que en oculto fui formado y entretejido de lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, desde el momento de la concepción, Dios permanece ahí con nosotros. Dios está ahí. Ahora, nosotros como padres somos responsables de todo lo que ya comentamos ahorita, pero de lo que somos responsables, de la cosa más importante, es de que nuestros hijos establezcan un vínculo con Dios, una relación con Dios. Ese es el trabajo más importante que nos toca a nosotros como padres. Sí, está bien, nos vamos a proveer todas las necesidades materiales, sí, eso es por default, ¿sí? Pero el trabajo más importante de nosotros como padres es ese, el que nuestros hijos mantengan un vínculo, enseñarles nosotros a tener una relación íntima con Dios. Ese es el trabajo más importante. Ese es el propósito que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque algún día nosotros como padres vamos a morir. Y normalmente en esta tierra, ¿qué es lo que pasa? Los hijos entierran a los papás. Eso es lo que pasa. Normalmente. Y cuando nosotros dejemos esta tierra, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Si ellos logran tener una relación con Dios, ellos van a estar bien y van a estar seguros. Si no, ahí debemos de preocuparnos realmente. Pero ese es el trabajo principal de nosotros como padres. El que nuestros hijos sean unas personas maduras en el Evangelio. Y eso no se acaba trayéndolos nada más al discipulado infantil o estar con ellos y leyendo. Ese es algo que es día tras día, día tras día. Y nosotros debemos de ser ese ejemplo para ellos, para que ellos puedan ver realmente. Andy ha contado muchas veces el testimonio de su papá. Entonces, y así muchos de nosotros. Yo crecí viendo a mi mamá arrodillada en la cama orando por nosotros.
Yo así crecí, yo crecí dentro de la iglesia y así lo vi, y vi muchos jóvenes y vi muchas familias, y yo veía ese ejemplo de la gente, de la congregación. Entonces es parte de nuestra responsabilidad el que nuestros hijos y nuestras generaciones creen un vínculo y una relación con Dios. Y muchas veces nuestras prioridades como papás en esta tierra son otras menos el inculcarles a nuestros hijos una relación con Dios. Nos preocupamos por todas las, y yo me incluyo ahí, yo cometo ese error de que nos preocupamos muchas veces por todo lo material y que no le falte nada a mi hijo. Que no le, ¿qué quiere? Órale, ahí está. Digo, no siempre, pero normalmente así somos los papás. Tratamos de cubrir todos esos aspectos de lo que ellos necesitan, pero muchas veces nos olvidamos de lo más importante, lo que es primordial para ellos, que es esa relación con Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para sentarnos con nuestros hijos a escudriñar la palabra. Y es la verdad. Digo, cometemos ese error. Yo como papá cometo ese error de que no me tomo el tiempo que me debería de tomar para escudriñar con ellos las escrituras. Y es algo en lo que yo estoy equivocado. No sé si ustedes, pero al menos yo soy honesto y digo, me he fallado en eso, en sentarme con ellos todos los días y escudriñar la palabra, y en crear con ellos, más bien desarrollar en ellos el que ellos tengan esa hambre y ese deseo de buscar de Dios. Todos los papás queremos eso, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero realmente, ¿qué es lo mejor? ¿Y cuánto tiempo nosotros como papás invertimos en nuestros hijos para que ellos tengan lo mejor? Y si lo mejor es que escudriñen la palabra, ¿cuánto tiempo le invertimos? Digo, y es una pregunta que digo, no me la van a contestar, ustedes respóndansela a sí mismos. ¿Cuánto tiempo le invertimos a nuestros hijos para que eso suceda? Mateo 7, 9 al 11. Alguien que me ayude. Mateo 7, de 9 al 11. Queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Dios también quiere lo mejor para nosotros. Mateo 7, de 9 al 11. ¿Qué hombre hay que vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuántos más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dice, si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas, le sabemos dar buenas cosas, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará a quien se lo pida, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para poder guiar a mis hijos en tu camino. Que todos los errores, y eso es lo que pedimos, que todos los errores que yo cometo, que ellos no lo cometan. Pero ¿por qué no trabajamos nosotros en no cometerlos? Sí, ¿verdad? Es lo que queremos siempre, que nuestros hijos sean mejores. Pero ¿por qué yo no trato de ser mejor padre? Queremos que nuestros hijos sean 1000 veces mejores que nosotros y que les vaya mucho mejor que como nosotros y todo, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros como padres no trabajamos para hacerlo realidad nosotros mientras ellos vivan con nosotros? Y que realmente ellos lo vean de nosotros. Nosotros como padres jugamos un papel súper importante en que nuestros hijos realmente desarrollen esa vida de comunión con Dios. Nuestros hijos son una recompensa, son una herencia que Dios ha depositado. ¿Quién me ayuda? Salmo 127, 3 al 5. Salmo 127, del 3 al 5. El primero que lo tenga. He aquí que herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son? Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima en fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Okay? Son herencia de Dios nuestros hijos. Dice, son cosa estima el fruto del vientre. Como saetas, como una flecha en manos de un valiente, dice, así son los hijos. Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, el tener muchos hijos, que era que un hombre era bienaventurado. ¿Por qué?
porque iba a tener mucha herencia, la bendición de tener muchos hijos, ¿verdad? Ahora, nosotros como papás somos responsables de que nuestros hijos sean bendecidos en el Señor. ¿Quién me ayuda a leer Proverbios 20, versos 7? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Ok, cuando el justo camina en integridad, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Son dichosos. Proverbios 20, versos 7. Cuando el justo, cuando nosotros somos justos y caminamos en integridad, ¿qué es lo que pasa con nuestros hijos? Son dichosos. Entonces, ¿nos conviene o no caminar en integridad? ¿Sí? Porque aunque no queramos, estamos influenciando en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Dios nos ha encomendado esa tarea tan importante y nosotros tenemos dos responsabilidades que hacer. Una es enseñar a nuestros hijos en el camino de Dios, y la otra, que es más importante, es ser ese modelo a seguir. ¿Cuántos realmente podemos decir, yo, o sea, que tú te haces la pregunta, o te digo, tú eres un modelo para que tu hijo siga dentro del camino de Dios? ¿Tú eres un ejemplo para él? Porque eso es lo que ven los hijos. O sea, ¿qué es el primer ejemplo que tienen los hijos como una figura que seguir? ¿Quién? Los padres. Los padres. Vamos a Deuteronomio 6, 4 al 9. Ahí me ayudan a seguirlo en la lectura. Yo lo voy a leer. Deuteronomio 6, 4 al 9. Dice el verso 4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás y hallarás de ellas y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, en base a este pasaje, yo les quiero dar 4 recomendaciones o consejos o instrucciones o puntos, como le quieran llamar, basado en este pasaje, ¿ok? El primero: ama a Dios. Eso es lo mejor que nosotros como padres debemos de hacer por nuestros hijos: amar a Dios. ¿Qué es lo que dice el verso 5? Esta es una palabra que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel. Moisés había hablado con Dios y Moisés le estaba dando esta instrucción al pueblo de Israel y les dice: oye Israel, verso 4, dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué estaba diciendo ahí? Que Jehová es el único Dios, ¿ok? Pero en el verso 5, que es antes de darle todas las recomendaciones de que enseñe la palabra de Dios, antes de eso, ¿qué es lo primero que le dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer como padres, si queremos ayudar a nuestros hijos, es amar a Dios. No estoy diciendo amar a nuestros hijos, eso es por default, ¿no? Pero es amar a Dios. Eso es lo más importante que uno como padre tiene que hacer: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. ¿Sí? Normalmente, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Siempre decimos, los hijos, como les decía ahorita, van a ver el ejemplo de nosotros. Y los hijos siempre, de alguna, son los genes o no sé qué sea, pero siempre los hijos salen como los papás, ¿o no? Siempre decimos: ay, mira, se ríe igualito que el papá, ¿no? Oye, camina igualito que la mamá, hace los berrinches como la mamá, llora igualito a la mamá, ¿verdad? Salió igualito de remilgoso para la comida que el papá. ¿Y qué más? Tiene los mismos parados, camina igual, choquea del mismo lado. O sea, siempre decimos que están igualitos a los papás, ¿verdad? Pero ¿por qué no decimos: este joven o este niño ama a Dios igual que su papá? A eso no lo vemos, ¿verdad? Porque normalmente vemos las cosas exteriores, las materiales.
Pero eso debe ser lo más importante. Mira, ¿sabes qué? Salió igualito a su papá. Así como él oraba, como su papá oraba, ora él. Así como su papá enseñaba la palabra, así lo enseña él. Así como su papá adoraba, adora él. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de eso. Pero nosotros no lo vemos porque pienso yo que a lo mejor no le damos esa importancia. Le damos más importancia de que, ay, salió igualito al papá, como es, el mismo carácter, igualito, la misma pinta. Pero ¿por qué no decimos, salió igual de buena persona, igual de buen cristiano, igual de esa madurez que él tenía, también la tiene él? No, esa parte no la vemos, ¿verdad? Y nosotros debemos enseñarles eso a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo les pregunto, y también a mí, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? Cada quien responda sí, no, a medias, pero pues no podemos ser a medias. Tenemos que amar a Dios. Ahora, de la manera que tú amas a Dios, ¿te gustaría que tu hijo ame a Dios también? ¿O te gustaría que lo hiciera mejor? ¿Y por qué no lo hacemos nosotros mejor para que nuestros hijos vean que así lo hacemos? No lo hacemos, ¿verdad? Realmente amar a Dios, si alguien me ayuda a leer Juan 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice? ¿Si me qué? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sigue? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Qué es el guardar sus mandamientos? Es obedecer. Es obedecer y hacer las cosas que el Señor Jesús dijo que hiciéramos. Eso es amar. Porque nosotros muchas veces nos podemos crear nuestro propio concepto de amar. Yo amo a Dios porque pues, voy a la iglesia todos los días, trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos, suplo de todo lo que ellos necesitan. Y ya creemos nosotros en nuestro concepto que eso es amar. Pero realmente la palabra nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el guardar es obedecer o hacer esos mandamientos. Digo, ¿estamos guardando los mandamientos realmente como la palabra dice que lo debemos de guardar? Como decía ahorita Mayra, es obedecer. Entonces el amor y la obediencia van de la mano. Nosotros obedecemos a Dios por amor, porque le amamos. Por eso es el amor y la obediencia. Cuando tú tienes una obediencia por amor, es porque tú tienes un amor genuino. Y el amor genuino hacia Dios te va a producir la obediencia hacia Él. Alguien que me ayude a leer Lucas 6, 46 y 47. 6, 46 y 47. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hasta ahí. ¿Por qué qué? Me llamáis Señor. ¿Y no qué? O sea, el mismo Señor Jesús le decía, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Pues si no haces lo que yo digo. Cuando alguien es, digo, y si nos vamos a esa época donde la esclavitud estaba activa, cuando era un esclavo y era un señor, el señor le decía algo al esclavo y el esclavo lo tenía que hacer. Si no, el señor o el amo tenía hasta el derecho de matarlo si el amo lo quería, ¿no? Nosotros somos esclavos por amor. Y dices, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si ni siquiera haces lo que yo te digo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Pues nada más es de labios para afuera, o sea, es un amor hipócrita, porque dices que me amas y pues realmente no haces lo que yo te digo. Dale, sigue. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Que dice, oye mis palabras. El que oye, dice, todo aquel que viene a mí y el que oye mis palabras y las hace,
os indicaré a quién es semejante. ¿Sigue? Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Puso el fundamento sobre la roca, ¿ok? El que oye las palabras y las hace es semejante a quien pone el fundamento de su vida sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo, ¿ok? Sigue, please. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ok, dice, vino la inundación en el río. ¿Qué es la inundación y qué es el río? Todas las aflicciones, todas las cosas que nos podemos enfrentar, ¿ok? Y dice que vino con ímpetu, o sea, no fueron leves, o sea, tuvo broncas gruesas, ¿verdad? Dice, vino con ímpetu, pero no la pudo mover. ¿Qué no pudo mover? La casa. ¿Y la casa qué representa? Nuestra vida. La roca representa a Cristo. El río y la inundación representan todas las aflicciones, todos los problemas. Ok, vinieron con ímpetu todos los problemas y no la pudo mover. No pudo mover nuestra vida. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. El 49, por favor. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Sin fundamento. Ese es el que no obedece. Ese es el que dice, Señor, Señor, y no hace las cosas del maestro. Ese es el que edifica su casa sin fundamento. Sigue, please. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y luego qué? Cayó. Cayó la casa, ¿ok? Y fue grande la ruina de aquella casa. Y fue grande la ruina de aquella casa. Si nosotros enseñamos, para empezar, si nosotros tomamos este principio de amar a Dios sobre todas las cosas, es obedecer. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y obedecemos, estamos fundamentando nuestra casa sobre la roca. Y si vienen los problemas, va a permanecer. Porque fundamos la casa sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Primero lo debemos de hacer nosotros en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestros hijos lo puedan tomar como ejemplo y lo puedan hacer. El que oye y hace, no nada más el que oye y no hacemos. Ese debe ser el propósito principal de nosotros como padres. Que nuestros hijos vean que nosotros verdaderamente amamos a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No nada más con traerlos a la iglesia los domingos o los sábados al discipulado. Es todo lo que hacemos, todo, cómo nos comportamos en la casa, cómo hablamos, cómo nos acercamos a ellos. Todo, o sea, ellos deben de ver realmente que nosotros como padres amamos a Dios. El segundo consejo es ser un ejemplo vivo. Si volvemos a Deuteronomio 6, lo que estábamos leyendo, que ese va a ser el pasaje base. Deuteronomio 6:6. Lo primero que vimos en el 5 es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Lo primero que debemos de hacer es amar a Dios con todo nuestro corazón. El segundo, verso 6, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Qué quiere decir que estarán en nuestro corazón? Que si están en nuestro corazón como un sello, las vamos a hacer. Por eso, si van a estar en nuestro corazón, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? Sí, pero me refiero, en nuestro corazón, ¿quién ocupa el lugar? Digo, obviamente lo puede ocupar el odio, la amargura, ¿no? Digo, si hay una persona resentida, pero normalmente lo que ocupa la mayor parte de tu corazón, ¿quién es? Tu familia, tus hijos. ¿Por qué? Porque los amas. Entonces, si dice que las palabras que yo te mando están en tu corazón, ¿es por qué? Porque nosotros debemos de amar la palabra de Dios. Y si la amamos como veíamos ahorita, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La vamos a obedecer. Entonces dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Traía un video, pero pues no hay luz. Entonces pues le seguimos, ¿no? Entonces, estas palabras estarán en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ser ejemplo. Si están en tu corazón es porque las vas a hacer y las vas a obedecer. Entonces nosotros como papás debemos... ¿qué? Enséñanoslo así. Pues no. Dura 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros debemos de ser ejemplo. Ahora, si nosotros realmente amamos a Dios, que es el primer punto, amamos a Dios y lo obedecemos,
el ser ejemplo va a ser mucho más fácil. Porque no vamos a tratar de poner un ejemplo fingido, una fe fingida. Si nosotros amamos a alguien, automáticamente nos va a brotar. Si yo amo a mi esposa, automáticamente voy a llegar y le voy a plantar un beso y le voy a demostrar mi amor, ¿verdad? Y me va a salir natural. Entonces es lo mismo, si yo amo a Dios y obedezco su palabra, automáticamente yo me voy a comportar y voy a hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entonces, el ser ejemplo, cuando tú amas a Dios, va a ser algo que va a salir en automático, no va a ser forzado. No te vas a tú a forzar a decir malas palabras, así como que vas a estar así como que ching, quiero gritarle, quiero pegar a este chamaco y vas a estar así como que y te vas a... ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios y la palabra de Dios está en ti, automáticamente los frutos deben de fluir. Dice, por sus frutos los conoceréis. Si la palabra de Dios está en nosotros, sus frutos automáticamente deben de mostrarse hacia los demás y a nuestra familia principalmente. Debemos de reflejar eso en nosotros. Entonces, el ejemplo va a ser algo que salga de nuestro interior. En cómo reaccionamos cuando vamos manejando y alguien se te atraviesa. ¿Qué es lo primero que se nos sale cuando estamos? O sea, y va nuestra familia y empezamos y se nos sube la sangre a la cabeza y empezamos y esto y lo otro. En todas las acciones, y de hecho el video se llamaba Tus hijos te ven. Entonces, en todas las acciones que nosotros hagamos, inconscientemente o conscientemente, nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos nos ven sin que nosotros nos demos cuenta. Ellos todo lo observan. Todo lo observan. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces yo le puedo decir a mi hijo, ordena tu cuarto, pero si yo tengo mi cuarto todo desordenado, o sea, ¿con qué autoridad moral yo le puedo decir ordena tu cuarto si yo estoy peor? Y hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice: no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, te observan todo el día. O sea, si tú les hablas y no te escuchan, pues ¿de qué sirve si ellos te están viendo qué es lo que tú haces? Si tú les dices levántate temprano porque tienes que ir a la escuela y ordena y deja tu ropa desde un día antes y todo ese show, y tú te levantas a las 9, 10 de la mañana, tienes tu ropa toda regada y esto y el otro. Yo trato, o sea, yo les digo a mis hijos, hey, yo no quiero andar corriendo en la mañana cuando nos vamos a la escuela. Deja tu pantalón, deja tu camisa, deja todo listo. Si se puede planchado desde un día antes, planchado. Yo dejo mi pantalón, yo dejo mi camisa, dejo hasta los zapatos a un lado de la cama para nada más pararme y vámonos. Pero yo, ¿cómo les voy a decir si yo no lo hago? Yo trato de poner ese ejemplo. Hey, temprano, hey, rápido, hey, vamos a hacer las cosas, hey, ayúdale a tu mamá, porque yo ayudo. O sea, si yo no ayudara nada en la casa, o sea, pero yo les digo, ayuden a tu mamá, porque yo hago también cosas. Ellos me ven hacer a mí cosas en la casa. Digo, si no, ¿con qué autoridad yo les dijera, hey, necesitan arreglar su cuarto? ¿Sí? Entonces, el ejemplo, nosotros debemos ser vivo ejemplo. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del ejemplo. Si el ejemplo no fuera importante, en la Biblia no estuvieran estos pasajes. Y Pablo, en muchos pasajes, habla acerca del ejemplo que nosotros, como cristianos o creyentes, o como padres de familia, debemos de dar. ¿Qué es lo que nos dice ya se me perdió. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado de su conducta e imitad su fe? Pablo le está hablando a los hebreos y les dice, hey, lo que ustedes vieron de sus pastores, dice, imita su conducta, imita su fe. A Timoteo, ¿qué le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Aunque él era joven, él le decía, sé ejemplo. ¿Por qué? Porque la congregación lo iba a ver. Iba a ser ejemplo ¿en qué? A los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Era lo que Pablo le decía a Timoteo. Y a los filipenses, ¿qué le decía en Filipenses 3:17? Hermanos, sed imitadores
de mí. Pablo les decía, o sea, Pablo tenía una entereza para poderles decir a la gente, imítenme a mí. O sea, si yo a Pablo le hubiera dicho, tú amas a Cristo, pues él fácil hubiera dicho sí. Si hubiera dicho, si tú hubieras tenido hijos, tú hubieras sido una persona que digna de imitar por parte de tus hijos, sí. Porque él mismo le decía a las diferentes iglesias, a las diferentes ciudades, les decía, imiten a mí como yo imito a Cristo. Ahí en Filipenses 3:17 dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Mira a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, nosotros como papás debemos hacer ese ejemplo en la casa. Ahora, también en la iglesia hay personas que los hijos miran como un ejemplo, en la iglesia también. Muchas veces hay papás que probablemente son nuevos en el evangelio. Y ese ejemplo, los hijos probablemente lo ven de un líder de la iglesia, a lo mejor de los varones, del pastor, de jóvenes, de alguien desde la alabanza. Yo me acuerdo mucho cuando estábamos en otra iglesia y pues yo estaba en la alabanza y era líder de la alabanza. Entonces había una hermana que me decía, me dice, Abisaí, cuidan mucho su testimonio, dice, porque los hijos, la generación que viene, dice, ellos los ven a ustedes como un ejemplo a seguir. En ese tiempo yo traía el pelo largo y me peinaba así todo relamido para atrás. Me dice, mira mi hijo cómo está peinado. Y se peinaba así todo relamido así para atrás. Me dice, aunque tú no lo creas y tú no lo ves, dice, él los ve, dice, y él quiere seguir su ejemplo. Entonces, nosotros debemos ser ejemplos. O sea, no nos damos cuenta del efecto o de la influencia que nosotros reflejamos a los demás. No nos damos cuenta. Pero todos nos ven, y nuestros hijos más en la casa. Entonces nosotros debemos de ser ejemplo a nuestros hijos. Debemos, primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ser ejemplo. No solamente decir, sino que nosotros lo debemos de hacer. Debemos de ser ejemplo. Tercer cosa es enseñarles acerca de Dios. Deuteronomio 6, el mismo pasaje, ahora es el verso 7. Deuteronomio 6:7. ¿Qué es lo que dice? Y las repetirás y hablarás de ellas. Dice, las repetirás y hablarás de ellas estando, y ya viene todo un pasaje ahí, ¿verdad? Estando en tu casa, estando en el camino, al acostarse, al levantarse. Y las atarás como señal en tu mano, como frontales en tus ojos. Entonces, ¿de qué básicamente está hablando aquí? De que la palabra de Dios debe ser compartida todos los días, a cada instante, en cualquier lugar donde estemos, con nuestros hijos. Porque eso es lo que a ellos los va a alimentar. Eso es lo que a ellos los va a fortalecer. Eso es lo que a ellos va a provocar que ellos mismos puedan amar la palabra de Dios y ellos mismos a su edad puedan ser ejemplo hacia otros jóvenes también. Entonces nosotros debemos de hablarles de la palabra. En Romanos 10:14 Romanos 10:14, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Okay, ese es un pasaje, hasta ahí. Ese es un pasaje que normalmente se aplica para las cuestiones evangelísticas, ¿no? Para ir a las personas que no conocen, y hasta hay un canto de Marcos Witt, Enciende una luz, ¿no? Y ahí dice todo ese pasaje, ¿no? Dice, ¿cómo pues invocarás a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Y lo aplicamos para el mundo, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo aplicamos para nuestra propia casa? O sea, ¿cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? Y probablemente nunca lo han oído de nosotros como papás. Los mandamos a la iglesia porque, ay, sí, ya, que sean buenos cristianos. Y los mandamos. Pero nosotros como papás no nos ponemos con ellos. Entonces nosotros debemos enseñarles acerca de Dios. Dice, las repetirás. Estas palabras, hablando de Deuteronomio, las repetirás y hablarás de ellas. Esa es la responsabilidad principal de nosotros como papás, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te dice Proverbios 22:6?
Proverbios 22:6. Fuerte. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Ahora es en su camino. Porque muchas veces nosotros queremos que agarren el camino que nosotros queremos. Y es realmente, por eso les decía, nosotros como padres, nuestra responsabilidad principal es poder desarrollar en ellos el potencial que Dios ha puesto en sus vidas y que ellos puedan identificar y que les sea revelado a ellos el propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero si nosotros lo hacemos desde niños, dice instruye, no es platícale, es instruye. ¿Qué es el instruir? Es enseñar profundamente, ¿verdad? Detalladamente, es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo recibí esa enseñanza desde niño, desde pequeño. Mi mamá se acercó a la iglesia porque fue cuando más lo necesitaba. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Y mi mamá estaba en todo, como decía, vino el río con ímpetu y vino la inundación. En ese tiempo vino eso sobre ella. Y ella no conocía bien de la palabra de Dios. Y para ella el refugio fue que la iglesia, la palabra de Dios. Y yo crecí dentro de la iglesia. Mis hermanos no tanto. Y mis hermanos ahorita están apartados de Dios. Y yo soy el que permanezco dentro de la iglesia. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere, grande, ¿no? Aun cuando fuera más grande, aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Entonces, nuestra tarea como papás es que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Es enseñarles, no es enviarlos, no es traerlos. Sí, es parte de su desarrollo. Pero lo principal es nosotros como papás, amar a Dios, ser ejemplo y enseñarles a ellos la palabra de Dios. Es lo que debemos de hacer nosotros. Abraham fue llamado ¿qué? El padre de la fe. La fe produce ¿qué? Obediencia y amor. La fe. Pero Abraham no tuvo un padre. Abraham tuvo un padre que servía a otros dioses. ¿Por qué Dios lo escogió a él como padre de multitudes? ¿Y por qué Dios le dijo a él que él iba a ser, que todas las naciones y las familias de la tierra iban a ser benditas a causa de él? Por su fe. Pero hay algo más ahí. Génesis. Bueno, Josué 24, 1 y 2. Dice, Josué 24, 1 y 2 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, hablándole al pueblo de Israel, sus antepasados, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, así se llama el padre de Abraham, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Es lo que le está diciendo Josué acerca del papá de Abraham. Ahora, Dios es tan grande que a pesar de que tus hijos no tengan unos papás que les sirvan a Dios, Dios lo escoge. ¿Sí? Dice, ahora nos vamos a Génesis, ahí vemos que el papá de Abraham servía a dioses extraños. Y a pesar de eso, Dios lo escogió. Génesis 18, 17 y al 19 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. 19, yo pienso que esa es la clave, el 19. Dice, Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Entonces, ¿quién lo hizo primero? Él. Dice, después de sí.
él fue ejemplo, él amaba a Dios. Cuando Dios le habló, ¿qué dijo? Deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y él que obedeció. No es como el que dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Aquí Abraham hizo. Si él hizo es porque él amaba a Dios. Entonces, lo primero es que amar a Dios. Lo segundo es ser ejemplo. Abraham fue ejemplo porque dice, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, que él lo hizo primero. ¿Sí? Y él se encargó de que su casa y sus hijos guardaran el camino de Jehová. Seguramente él se sentaba con todo el montón. Digo, al principio no tenía hijos, ¿verdad? Pero luego ya después. Y seguramente él se sentaba con sus hijos y él les decía, Dios dijo esto, Dios dijo que a través de nosotros, de nuestra familia, todas las naciones de la tierra y se iban a multiplicar. Porque al principio no había pasado. Pero no tenía hijos, pero se sentaba con sus siervos. Ajá. Y con los hijos de sus siervos. Pero después él fue padre de multitudes. Porque se cumplió la promesa que Dios había hablado sobre su familia. Porque, ¿qué dijo? Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, después de él, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué quiere decir? Que se cumplieran todas las profecías que se habían hablado acerca de Abraham. Entonces, Abraham fue ese ejemplo. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que enseñarles, tenemos que ser ejemplos y tenemos que enseñarles la palabra. Y por último, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por nuestros hijos. Como les decía al principio, Dios nos depositó una vida nueva cuando tú tienes a tus hijos por primera vez en tus manos. Dios te deposita esa vida nueva en tus manos y nosotros somos responsables de ello. Dios te está depositando un tesoro, te está depositando una herencia. ¿Cómo no vamos a orar y procurar el bienestar de ellos? Y muchas veces como papás también cometemos ese error, dejamos de orar por nuestros hijos. Yo en la mañana, cada vez que voy en la mañana, allá te irán, pero oramos. Y vamos en el camino, lo voy a dejar a la escuela y vamos orando. Y yo le digo, Señor, dale gracia, dale sabiduría, llénalo del espíritu del temor de Jehová en sus vidas. Luego, guárdalo de todo peligro, de toda enfermedad, de toda violencia, de bullying, de toda mala amistad. Guárdalo de toda ideología que quieran enseñarle a él. Digo, que él no sea engañado por las mentiras de este mundo, sino que sea lleno de tu verdad. Y así vamos, y él va escuchando y luego después él empieza a orar. Y les digo al Señor, a los invisibles, inaudibles, inaccesibles al reino de las tinieblas, que ninguna arma forjada contra ellos prospere, sino que Él sea guardado en el hueco de tu mano, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de tus alas. Así como la gallina junta los polluelos, Señor, bajo sus alas, que así mis hijos sean guardados debajo de tus alas. Y voy orando todo el camino a la escuela, y le digo, ahora te toca a ti. Y él sigue, Señor, ayúdanos. Ayuda a Andrés en la escuela, que se porte bien, ayúdale a mamá, que no se estrese por las cosas de la casa. Y ahí va orando él, Pero necesitamos orar por nuestros hijos. Necesitamos orar por nuestros hijos. Esa es la arma más poderosa que nosotros como padres tenemos, la oración. Efesios 6:18, ¿qué dice? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahora, dice, súplica por todos los santos. Nuestra familia va dentro de esos todos los santos, ¿verdad? Entonces dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Debemos de suplicarle a Dios que Él guarde a nuestros hijos, que ellos puedan crecer con una relación firme con Él. Dice, velando en ello, perseverando y suplicando por todos los santos. ¿Cuánto más por la familia? Debemos de orar por nuestros hijos. Y en la Biblia hay dos ejemplos de papás que intercedían por sus hijos. Uno de ellos es Job. Vamos a Job, capítulo 1, verso 1, y ya vamos a terminar.
Job, capítulo 1, verso 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. Imagínense la bendición para sus hijos, que ellos tuvieran un papá que era perfecto y recto. Dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Y les nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana. Es lo que hacía Job: se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job, eso es lo que Job ofrecía en el holocausto, decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Job oraba por el posible pecado de sus hijos, para que Dios perdonara la ofensa de sus hijos hacia Dios. Y él era billetudo, o sea, de lo que decía, era más de todos los orientales. Y no por eso él se despreocupaba acerca de lo que hacían sus hijos, porque él sabía de dónde provenía todo. Entonces él se preocupaba por sus hijos. Ahora otro, en Primera de Crónicas 29, 18, David dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Dice 19: y asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto. David oraba a Dios y él intercedía por su hijo Salomón y le decía: da corazón perfecto para que guarde tus mandamientos. Para eso es el corazón perfecto, para guardar los mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Job, David, Abraham y muchos otros padres oraban por sus hijos. Nosotros debemos orar por nuestros hijos. Es nuestra tarea más importante. Nuestra tarea es amar a Dios, ser ejemplo, enseñarles de la palabra y orar por ellos. Es lo que nosotros como padres debemos de hacer. Orar por ellos, interceder por ellos. Porque dice que las armas de este mundo no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales. Son espirituales. Y nosotros debemos orar por nuestros hijos. Independientemente que ya estén casados, que ya tengan hijos, con mayor razón, si ya tienen hijos, digo, para los que ya son abuelos, es orar por tus hijos y orar por tus nietos. Orar por uno para que Dios le dé esa sabiduría y le dé lo que uno quiere para sus hijos. Uno lo tiene que hacer primero. Entonces debemos de orar por nuestros hijos. Si tus hijos ya tienen hijos, ya eres abuelo, ora por tus hijos para que tus hijos tengan la sabiduría de inculcar a tus nietos el temor de Jehová. Y si como nosotros, que todavía no tenemos nietos ni nada, digo, yo espero que todavía se tarde mucho, pero nosotros debemos de orar por nuestros hijos todos los días, porque ellos son bombardeados de una manera que no nos imaginamos. Los tiempos de nosotros no se parecen en nada a los tiempos que están viviendo nuestros hijos, en nada. Son muchísimo más peligrosos los tiempos que nuestros hijos están viviendo y lo que les va a tocar vivir. Estábamos viendo un video, Mari y yo, de un pastor en Estados Unidos, que está en una junta de consejo en la escuela. Y el pastor, agarra el libro de sus hijos y empieza a leer textualmente lo que dice el libro de su hijo de primaria. No quiero ser tan explícito, pero habla explícitamente de la relación sexual y qué es lo que pasa físicamente con los órganos, tanto del hombre o la mujer, todo así, tal cual. Y el principal, o el director, no sé qué decir, le dijo: párese ya,
aquí no lo debe estar leyendo. Y él le dice, a ver, ¿te molesta que yo te esté diciendo esto? Dice, ¿dije algo malo? ¿Por qué tú no eres capaz de escucharlo aquí enfrente de todos? Dice, y sí le estamos exigiendo a nuestros hijos en el salón de clase que estén estudiando esto. Dice, ¿por qué aquí que somos puros adultos te avergüenzas o te apena o te incomoda que yo te esté leyendo esto? Dice, cuando a nuestros hijos en las aulas le están enseñando esto. Un pastor se levantó y sí estaba molesto y lo estaba explicando, pero los así como que encargados de la junta, así como que no. Entonces, todo eso y más lo están viendo nuestros hijos. Y si nosotros no nos encargamos de orar por ellos y ponerlos en las manos de Dios, fácilmente se van a perder. Por eso era el que fundó la casa sobre la roca. Dice que vinieron las pruebas y permaneció. Y el que no, cayó y fue grande su ruina. Nosotros lo podemos ver como una permanecer espiritualmente, o que la ruina sea esa ruina espiritual. No estamos hablando de algo material, sino podemos caer nosotros y obviamente nuestros hijos. Y debemos de orar por ellos. Debemos de orar por ellos. Por último, ¿me ayudas a leerlas, Cris? Hace mucho, bueno, no hace mucho, de hecho Sergio se debe de acordar, 12 años, o hace 11 años, nosotros estuvimos pues como en un curso, no me acuerdo qué era, pero fue una enseñanza. Y al término de esas clases, tú tenías que hacer una declaración sobre tus hijos. Y anoche, precisamente anoche que yo estaba estudiando y que estaba viendo, que digo, la bendición de nosotros como padres hacia nuestros hijos, me acordé. Dije, nosotros hicimos una declaración hace 11 años. O sea, Andrés tiene 15, tenía 4 años. No, Irán. Bueno, Irán era bebé, sí, cierto. Irán era un bebé de meses. Y Andrés tenía 4 años. Y nosotros oramos y leíamos la Biblia y pusimos estas declaraciones. Es una oración. Tú al terminar ese taller, y tú estabas ahí, ¿no? ¿En serio? Teníamos que hacer esa declaración y escribirla y dejarla visible para nuestros hijos. Y yo me acordé y dije, no la tengo visible. ¿Dónde está? Está guardada en algún lugar. Mayra ya estaba dormida. Y en la mañana le dije, ¿dónde está? Y la encontramos. ¿La puedes leer, Liz? Fuerte. Esta es la bendición sobre nuestro hijo Andrés Alaní. Fuerte. Creo en el Señor Jesucristo y declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo y mis generaciones para siempre. Oye, Andrés, la enseñanza de tu padre y está atento para que conozcas cordura, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Eres herencia de Jehová, mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Diligente, cuidadoso y emotivo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo declaro que el Señor te bendice y te guarda, el que hace resplandecer su rostro sobre ti y tiene de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y pone en ti paz. Engrandecerá tu nombre y serás de bendición. Bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Declaro que eres bendecido con un corazón de amor, obediente y sensible a Dios, que amarás su casa, anhelarás su presencia y buscarás su santidad. Declaro que la ley de Jehová es tu delicia y en ella meditarás de día y de noche y no andarás en camino de pecadores. Declaro que eres un adorador, que cumplirás con el propósito de Dios para ti y vidas serán bendecidas por lo que Dios ha depositado en ti. Declaro que hablarás la palabra de Dios con poder y de nuevo con una unción fresca y profética. Amén. Gloria a Dios. Dice, declaro que eres bendecido con dones artísticos,
musicales, con creatividad, valentía, habilidad, con voluntad fuerte, dominio propio y liderazgo. Declaro que honrarás a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y Él coronará tu vida con sus bondades, y tus carretas y graneros se desbordarán con abundancia, y todo lo que hagan tus manos prosperará y te saldrá bien. Declaro que honrarás a tu padre y a tu madre. Declaro que eres bendecido con sabiduría, que serás un profesionista con excelencia para dar la gloria a Dios. Declaro que eres bendecido en la ciudad, bendecido en el campo, bendecido cuando entras y cuando sales. Declaro que no serás cautivado por los placeres y vicios de este mundo, sino que eres apartado para Dios. Declaro amor, unidad, amistad y un mismo sentir con tu hermano Irán. Nosotros oramos para que ellos, no haya enemistad entre ellos. Que en la Biblia hay muchos casos de enemistad con hermanos. Y nosotros oramos para amor, unidad, amistad y un mismo sentir con tu hermano Irán. Declaro que serás bendecido con una esposa que ame a Dios por sobre todas las cosas, hermosa como Raquel, sabia como Esther, con una descendencia sin conflictos como Efraín y Manasés, y con buenas amistades cristianas como David y Jonatán. Declaro que por las llagas de Jesús tú eres sano de cualquier enfermedad y que protección divina hay sobre tu vida, porque habitarás al abrigo del Altísimo y morarás bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que cualquier maldición que se haya hablado sobre ti, cualquier palabra negativa dicha en tu contra, sea rota ahora mismo en el nombre de Jesús. Bendito eres y nada ni nadie puede quitarte esta bendición que hoy declaramos sobre ti, tus padres. Y lo mismo hicimos con Irán. Y cuando la leía, el Señor tenía 4 años, él, y varias de las cosas yo lo veo cumplido en su vida ahora. ¿Cuánta falta nos hace orar y recordar que nuestros hijos son herencia y son lo más valioso que Dios nos ha dado? Y es nuestra responsabilidad amar a Dios, ser ejemplo, enseñarles la palabra y sobre todo orar todos los días por ellos. Porque la palabra de Dios se cumple en la vida de nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos sean unos cristianos excelentes. Debemos nosotros primero empezarlo a hacer. Y por consecuencia ellos lo serán. Pero nosotros como papás no podemos, por nuestras fuerzas, hacer que ellos lo sean. ¿Cuántas veces hemos visto hijos de pastores súper rebeldes y perdidos? Hijos de pastores. O sea, nosotros como papás no podemos hacer que ellos sean esos cristianos que nosotros queremos. No podemos. Ellos tienen, la salvación es personal, la relación con Dios es personal. Nosotros podemos ser unos excelentes cristianos y nuestros hijos probablemente no. Entonces, ¿de qué se trata? De orar, de interceder, de no cansarnos, de interceder por ellos, por nuestros hijos. Porque Dios se va a encargar de hacer eso, no nosotros. Nuestra tarea es eso, es amar a Dios, que ellos vean ese ejemplo, es enseñarles y es orar e interceder por ellos. Más ahora en estos tiempos que nunca es necesario que nosotros como papás lo hagamos. ¿Sí? Pónganse de pie y vamos a orar. ¿Tienen calor? Sí. Hasta frío me dio. Con este calor ni frío se siente. Vamos a orar. Si tienes a tus hijos ahí contigo, no sé si puedan pasar los niños que están allá, que se vengan. Agarra a tus hijos, ora por ellos, bendícelos. Si no tienes hijos, ora por los hijos que vas a tener. Aquí nosotros orábamos por la esposa que van a tener nuestros hijos. Es tarea de nosotros desde ahorita orar por la esposa, por las esposas, por mis nueras. ¿Cuántos saben lo complicado que es que haya suegras o suegros y yernos y nueras que no se lleven? Es muy triste y es muy complicado. Entonces es trabajo de nosotros desde ahorita, aunque no falta mucho,
desde ahorita orar por ellos. Orar por ellos. No sé. Pachita, toma tu hija. Ahora sí que cada quien va a orar en base a lo que hemos aprendido el día de hoy. Ore cada quien por sus hijos, por su familia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tus palabras. Padre, gracias porque cada día nos enseñas, Padre, la importancia de tu palabra, de escudriñar tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana, Padre, por nuestras generaciones, Señor. Te pido que nos hagas entender, Padre, lo importante que es para nosotros como padres, Señor, dar ejemplo, amarte a ti y orar, Señor, enseñarle a nuestros hijos de tu palabra, escudriñar con ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, Señor, a no dormirnos, Señor. Quita todo estupor que haya en nuestra vida, Padre, que nosotros podamos velar y que podamos orar siempre, Padre, por nuestros hijos, Señor, por nuestro matrimonio, por nuestra vida, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes en eso, Padre, si hemos menospreciado, Señor, lo que tú has puesto en la vida de nuestros hijos, Padre. Ayúdanos a que cada día, Señor, nosotros podamos, como dice tu palabra aquí en Deuteronomio, Señor, escudriñar y enseñar las Escrituras, tu palabra, Señor. Cada día levantarnos, al acostarnos, al salir, al entrar, Señor, a cada momento, Señor, porque habla de que todos los aspectos de nuestra vida tienen que estar rendidos a ti, Señor. Ayúdanos a hacernos, Señor, ayúdanos a amarte a ti cada día, Señor. Si lo que queremos nosotros como padres para nuestros hijos, que primero lo hagamos nosotros como padres, Señor, a ser diligentes en buscar tu palabra, tu presencia, Señor, a tener esa relación contigo, Señor, todos los días. Que nosotros podamos amarte, Señor, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Padre. Que podamos ser ejemplos, Señor, de conducta, de fe, de amor y de pureza, Señor, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, Padre. Que podamos escudriñar y enseñar e instruir a nuestros hijos desde pequeños, Padre, para que aun cuando ellos sean grandes no se aparten de ti, Señor, para que aun cuando ellos sean grandes y tomen sus decisiones, Padre, de qué estudiar, de con quién casarse, Señor, cuando formen su familia, Padre, cuando ellos tomen las decisiones respecto a ti, Señor, ellos te tomen en cuenta a ti, Padre. Y ayúdanos, Señor, a orar por ellos cada día, a interceder por ellos, Señor, a ponerlos en tus manos, Señor, porque sabemos que no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, Padre, sino es simplemente tu espíritu sobre ellos, Padre, tu presencia y tu soberanía sobre sus vidas, Padre. Bendícelos, Señor. Dales gracia, dales sabiduría, Padre, dales del temor de Jehová en la vida de nuestros hijos, Padre. Que ellos puedan mantener una relación contigo y que puedan buscarte y anhelar tu rostro cada día, Señor. Enséñanos a ser mejores padres cada día, Padre. Enséñanos a ser mejores hijos tuyos cada día, Padre. Y que el fuego de tu presencia en nuestro corazón y en nuestros hijos nunca se apague, sino que sea algo que cada día incremente y permanezca, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Gracias te damos. Amén. Dios les bendiga.